Hola hermanos, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión, ya listos para el inicio de la clase número 11. Se trata de la penúltima lección de este curso, el libro de Jueces, el libro de Ruth, curso que corresponde, claro está, al Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Sea usted bienvenido y le damos de manera sincera una palabra de gratitud a usted que nos ha acompañado desde el inicio hasta este momento. Ya solo una lección, ya solo una clase para concluir con este curso. Gracias una vez más, mi hermano, mi hermana, por su respaldo en oración, por su presencia en estas clases. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe como lo ha hecho. Confiamos que estas enseñanzas pues han aportado algo a su vida espiritual, hermano o hermana, y vamos a orar para que esta no sea la excepción, que también se trate de una clase, de un tiempo en el que usted y yo aprendamos algo nuevo, recordemos algo importante, reflexionemos en aquello en lo que el Señor quiere que estemos fijando nuestra atención, todo esto con miras a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir madurando en nuestra vida cristiana. Le invito a orar. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana, tarde o noche, según sea el momento en el que estamos, Señor, compartiendo como hermanos en la fe este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque tú nos das la oportunidad de que así sea y así estudiar tu bendita palabra de una forma específica. En esta ocasión, el libro de Ruth. Sé nuestro maestro, Señor. Tú inspiraste estas palabras, las que están en la Biblia, Señor, en estos capítulos, y queremos que sea el Espíritu mismo el que nos vaya mostrando, iluminando, revelando lo que hemos de entendiendo, Señor, llevándonos al entendimiento de todo aquello que hemos de aprender, de todo aquel conocimiento que hemos de abrazar en nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Fiel con fiel se unen. Aquí estamos hablando de dos personas. Claro, en esta lección y en la siguiente, que es la última, que con esta calidad espiritual, que obviamente no se puede tener si no es por la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos a dos personas que con esta condición espiritual, con esta característica espiritual, logran, estoy acomodando aquí este espacio, logran no solamente con la guía de Dios conocerse, sino unirse. Este sustento bíblico, o el sustento bíblico de esta lección, será Ruth, capítulo 1, obvio, desde el versículo 1 al 2:23. A partir de la siguiente lección será del 24 hasta el final. Vamos a analizar brevemente, pero sí de una forma ágil y también gráfica, cómo está constituido este hermoso libro. Ahí tenemos una ilustración que nos ayuda a, digamos, ubicarnos, ¿no?, en ese escenario bíblico. Tenemos ahí a Ruth levantando parte de una cosecha. Ahí está la estructura del libro. En 4 partes lo podemos, digamos, mencionar o establecer. En una primera tendríamos la manifestación de la amargura de Noemí, personaje muy importante en este relato bíblico, y sería o es del capítulo 1, versículos 1 al 22, que sería la conclusión del capítulo. Luego, en el punto 2, o en la segunda parte de esta estructura, ya tendríamos a Ruth como tal y a Booz en ese momento en el que se conocen. Es a partir del capítulo 2, a partir del versículo 1 al 23. Y en una tercera sección consideraríamos, igual hablando de la vida de Ruth y de Booz, que ellos se casan. ¿Dónde está esto relacionado o relatado? Capítulo 3, desde el versículo 1, obvio su inicio, hasta el capítulo 4, el versículo 13. Y la cuarta y última parte, Noemí se alegra. Y tenemos capítulo 4, de los versículos 14, lo que le mencionaba, hasta el 22. Entonces, en esta ocasión vamos a estar mencionando, viendo las dos primeras partes, el 1 y el 2, y si Dios permite, en la siguiente lección, el 3 y 4, el punto 3 y 4.
Bueno, dentro del panorama de los jueces, estamos en el libro de Ruth, sí, pero en ese relato que usted y yo podemos ver de la vida del pueblo de Dios en el libro de los jueces, tenemos de manera paralela esta historia que contrasta por mucho a ese ritmo o a esa inercia triste, desgastante espiritualmente y que de hecho creo hemos memorizado, porque se trata, lo hemos, o se dijo hasta el cansancio, de un ciclo que se repitió varias veces, en donde vemos a Dios siendo fiel con su pueblo, el pueblo en un exceso de confianza cayendo en pecado, en lugar de ser agradecidos, temerosos a Dios por tantas bendiciones, son infieles, actúan con idolatría. Viene una tercera situación en donde el Señor les reprende. Como una cuarta etapa de este ciclo, el pueblo se arrepiente y se renueva ese, digamos, procedimiento. Al mismo tiempo de una situación así de triste, insisto, desgastante, usted y yo en el libro de Ruth podemos encontrar una situación muy distinta, como lo decíamos al principio, en donde se ve, se puede palpar, hay una manifestación de personas que actúan con fidelidad al Señor. Entonces, después de haber visto esta estructura, vamos a ir viendo ya con más detenimiento, con Biblia en mano, la enseñanza del Señor a través de este libro. Ahora, algo que no se nos debe olvidar. Esto de fiel con fiel, bueno, pues adelantaré. Se trata de una mujer fiel, Ruth, con un hombre fiel, Booz. Si usted quiere invertirlo, en este caso no pasa nada, Booz, como varón, siervo de Dios, fiel, con una mujer extranjera, no judía, una moabita, pero fiel al final de cuentas, se unen. Lo que queremos mencionar a partir de esto es que estos dos siervos de Dios, al final de cuentas, esta unión que se llega a consumar con ellos dos, transformará un panorama, en este caso el de Noemí, de amargura, de tristeza, incluso de soledad, a un escenario muy distinto de bendición. ¿Por qué nos adelantamos hasta cierto punto mencionando esto? Porque de entrada es importante ver que se trata de un libro en el cual a usted y a mí el Señor nos va a irlo entendiendo desde un principio, nos va a revelar cómo el Señor, al mismo tiempo que al infiel le da un trato, a esa parte extensa, la mayoría de su pueblo le reprende por su infidelidad, el Señor no actúa en paquete, no actúa de manera, digamos, generalizada. Le place al Señor manifestarnos su justicia a partir de esa observación perfecta que Él hace de nuestros corazones y sabe a quién bendice de determinada forma, el por qué y el para qué. Entonces, mientras por un lado vemos a un pueblo rebelde, ¿cómo es que dentro de ese pueblo se desarrollan, a Dios gracias, situaciones que glorifican el nombre del Señor? Porque vemos a hombres, vemos a mujeres, tal vez no muchos, tal vez no muchas, pero sí fieles a nuestro Señor, lo cual tiene para nosotros con claridad solamente una autoría, la autoría divina, la autoría de parte de nuestro Dios, Padre y Señor. Vamos entonces ahora a ver esta situación. Se trata de un traslado de Belén a Moab, de ahí que se involucra en esta historia israelita una mujer moabita. Es a partir del versículo 1 al 5 que le invito a que leamos. Tal vez valga la pena hacer un poco de contexto antes de leer. Había una situación difícil en el pueblo, había una sequía. Entonces vea la conexión con Jueces. Esta sequía podía haberse dado por cualquiera de estas tres razones al menos. Por un saqueo de parte de una nación enemiga, por cuestión del clima,
porque se pudrió la cosecha. Por falta de agua como tal, lo entenderíamos en una sequía simple. El chiste es, o lo importante aquí a notar es que, sea cual sea la razón por la que esto se haya dado, en el panorama de Jueces o en el contexto de Jueces, nos quedará claro que sin duda fue una situación en la que el Señor, nuestro Dios, estaba reprendiendo al pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos considerar antes de poder leer lo que vemos del capítulo 1, el versículo 1 hasta el 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Está hablando de esa situación para su pueblo de una manera muy particular, con todo y que era en una gran parte de la tierra, como la Biblia lo dice, pero cuando se establece el tiempo en el que gobernaban los jueces, lo que el Señor quiere es que usted y yo fijemos nuestra vista hacia el pueblo de Dios. Y un varón de Belén, ahí lo tenemos, se resalta, pueblo de Dios, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, vea cómo es que la Biblia maneja ciertos términos que necesitamos ir precisando para no perdernos. Dice que hubo hambre en la tierra. Entonces, ¿Moab no estaba en la tierra? Sí. Cuando se menciona en la tierra y se va especificando al pueblo judío, podríamos entonces concluir que se está refiriendo de que era una hambruna, que si bien es cierto, a otros pueblos seguramente les afectó, no como al pueblo de Dios. Es decir, había ahí un propósito de parte del corazón de Dios muy puntual, muy particular, y que significó el dar una reprensión, un castigo a su pueblo por su maldad, por su desobediencia. Entonces, en ese panorama hay un hombre, un varón, Elimelec, que de Belén, de Judá, dice, bueno, pues he entendido, por ahí me informaron que en Moab la cosa es diferente, el panorama es distinto, y vámonos hacia esa región, hacia esa nación de hecho. Y se lleva a su esposa, Noemí, y a sus 2 hijos. Dice el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Hasta qué momento? La Biblia lo especifica. Déjeme acomodar esto, que no haga tanto ruido. Ahí está. Seguimos, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vamos viendo cómo se va agudizando esta situación en la vida de Noemí. Considerémosla, pongámonos en sus sandalias. De repente su esposo le dice, estamos muriéndonos de hambre. Esta es la primera prueba que ella está encarando. Segunda, vas a dejar tu casa, vas a dejar tus vasijas, no sé por cuánto tiempo, tenemos que irnos. ¿A dónde? A Moab. ¿Cómo es ese lugar? Pues tengo cierta referencia. Lo único que sí me queda claro es que ahí ustedes, como mi familia y yo, podemos comer. Entonces ahí tenemos una situación sumada a otra. Hambre, vámonos. Tercera situación dentro de este panorama caótico para su corazón, en esa región, no suya, no familiar, en donde seguramente a lo mejor ya había hecho ciertos nexos, cierta sociabilización. El caso es que no como en Belén, y se muere Elimelec, se muere su esposo. Entonces ella queda, dice, al menos con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ruth, desposada con Malón. Ruth 1:5. Digamos, se da un paréntesis en ese ritmo de caos, de pérdida, de tristeza, de desprendimiento, de viudez. Y ahora dice la palabra del Señor que también murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada
de sus 2 hijos y de su marido. Recordemos, ubiquemos, se trata de un tiempo, se trata de una cultura en la que los trabajos de una mujer se centraban netamente en esa dinámica de hogar. Entonces, claro, no que no pudieran hacer cosas que generaran digamos, un dividendo, una ganancia, pero el enfoque de su vida no era ese cuando ella se enfrenta o afronta esta situación de ser viuda y de perder a sus 2 hijos. Vamos a ver que no estemos nosotros perdiéndonos de algún punto a mencionar. Y entonces, como ya le he ido avanzando, Noemí considera, bueno, Orfa, Ruth, ustedes son de aquí, claro, están tristes, han quedado viudas, igual que yo, al menos no cargan la tristeza que a mí me toca al ver a mis 2 hijos muriendo. Ustedes al menos esa desgracia no la han degustado, a Dios gracias, pero bueno, están al final del día en su territorio. El problema es para mí, que estoy en una población en donde no me siento en casa. Entonces, ahí está, dice primero hambre, sufre primero hambre, capítulo 1, versículo 1. Abandona su tierra, igual en el 1:1. Queda viuda, 1:3. La muerte de sus hijos, 1:5, y ahí mismo se deduce de manera clara su situación triste, queda desamparada. Entonces, ante esta situación tan dramática, porque para nosotros es fácil decirlo, pero imagínese que está usted en un país al cual empieza apenas a conocer, al cual tuvo que ir no de paseo, sino por necesidad económica, y se fue con algunos familiares muy allegados y que ellos mueren allá. O sea, es una cosa de verdad terrible si lo analizamos con detenimiento. Entonces, en el versículo 6, el cual vamos a leer, Noemí, a ella le queda muy claro, podía regresar a Belén. Y qué mejor oportunidad tomando en cuenta lo que dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, habían hecho ahí una jornada, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Por eso es importante ver a la luz de Jueces cómo es que el Señor, en su fidelidad, perdonó a su pueblo, empezó a haber bendición, empezó a haber nuevamente alimento, y dice entonces Noemí, ¿ya qué hago aquí? Si hasta de apodo me pudieron identificar como la amargada o la envuelta en amargura, ¿saben qué? Yo me regreso, yo me voy a mi tierra. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la vida de Noemí, lo cual resuelve con toda la lógica del mundo. Ruth y Orfa hasta ese momento habían manifestado lealtad y fidelidad. Ahora, en esa ilustración que usted ve en su pantalla, estamos entendiendo que Orfa dio la media vuelta y va se queda, digamos, en Moab, va para su casa. No así con Ruth, que está ahí explicando, tratando de disertar con ella qué se puede hacer, cómo y para qué. Esto es, Ruth, quiero decir, Noemí les dice, yo ya no puedo por mi edad dar hijos, y aunque así fuera, imagínense si ellos se podrían constituir en sus esposos. Vayan o sea, están en Moab, pero vayan en donde ustedes puedan encontrar, vayan a un ritmo de vida, a un panorama en donde puedan encontrar con quién rehacer su vida. Busquen a una persona con la juventud, con el vigor que ustedes aún tienen. Yo ya estoy anciana, vamos a ver qué pasa conmigo, pero al menos que esté yo en mi tierra, que esté yo en Belén, que esté yo en Judá. Entonces Orfa dijo, bueno, pues sí es lógico, entiendo que no lo vas a tomar a mal, y se da la media vuelta. Ruth no. Con ella la cosa es completamente diferente. Ella le expresa, voy a estar en donde tú estés, Noemí. Y si has de regresar a Belén, yo voy contigo. Y
Sí, claro, por nacimiento como extranjera, pero atención con esto, voy contigo para que donde tú estés yo esté, pero no se queda esto ahí, sino para que yo pueda vivir como viven los de tu pueblo. Vamos a resaltar lo más importante, para que tu Dios sea mi Dios. Es una pregunta esta, mi hermano, ¿es que realmente hasta que Ruth llegara a Belén, que en ese momento se establecería un vínculo entre Dios y esta mujer? Por supuesto que fue desde antes. Cuando está hablando tu Dios será mi Dios es y voy a poder vivir como lo quiero hacer, aprendiendo más de Dios y sirviéndole en ese pueblo que está asignado por Él para que le adore, le alabe y le sirva. ¿Qué es lo que usted y yo podemos concluir con esto? Que Noemí fue una mujer que, a pesar del panorama tan triste que ella experimentó, tuvo que probar, ella no dejó de manifestar su amor a Dios, su temor a Dios, su conocimiento de Dios, por supuesto, pero su lealtad, su fidelidad para con Dios. La prueba está que a la primera de cambio ella pudo establecer, me regreso. Pero el punto es que en esa convivencia familiar, Ruth pudo ver seguramente en Elimelech, en su cuñado, también en su esposo, muy probablemente en Mahlón, pero no como en ella, seguramente, tanto que en esta expresión, me voy contigo, tu Dios será mi Dios, está haciendo una retroalimentación. Todo lo que me enseñaste, todo lo que de ti aprendí, está ya anidado en mi corazón. Ahora yo quiero vivir, ya que las condiciones lo están estableciendo así, en ese pueblo que tiene como cabeza al Dios de los ejércitos, al Señor Jehová. Y esto seguramente impactó, conmovió el corazón de Noemí y no se pudo negar. Regresaron las dos. Vamos a ir avanzando. La resolución de Noemí, vamos a leer de los versículos 9 al 13. Ahí lo tenemos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Fue un momento triste, una despedida desgarradora. Claro, entendemos que siendo mujeres esto es más intenso, pero de cualquier forma, aún hombres en una situación así, sin duda brotan las lágrimas, por supuesto que sí. Versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En una orfa, muy probablemente, no la estamos juzgando, con un forcejeo en su corazón. Se trataba de que se desprendía de todo lo que ella pudo conocer, vivir en su niñez, en su juventud, en su adolescencia un poco atrás, y pues como que no era tan fácil, ténganlo por seguro, mis hermanos. Versículo 11, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Vean qué forma tan tierna y que expresa ese vínculo familiar que ya había con ellas. Era como una segunda madre, muy probablemente. Idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún así diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, lo que habíamos ya comentado. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Pues no, porque sería un amor hacia como el que se le tiene a un niño, ¿no? Un amor, digamos, más filial que el que se requiere en una relación conyugal. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Lo que decimos, ella sabía que lo peor era en ella,
pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí ella sí está expresando una dureza de parte de Dios en su vida. Y parafraseando un poco es, ustedes que no están bajo la mano dura de Dios, aprovechen para disfrutar y lograr lo que se pueda. En mi caso es diferente. Por eso es tan hermosa la conclusión de este libro, porque el corazón de Noemí es transformado, de lamento a gozo. Del 14 al 17 tenemos la resolución de Ruth. Bueno, he estado mencionando ya bastante de esto, pero no hay como el irlo viendo en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que responde esta mujer? La de la derecha, ¿verdad? Viene siendo Ruth. Ahí el título o los nombres están invertidos, pero da lo mismo. Estamos viendo ahí a dos grandes siervas de Dios y en ellas se sigue desarrollando un diálogo interesante. Capítulo 1, seguimos en el 1, dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. O sea, ese alzaron su voz es lloraron gritando. Y Orfa besó a su suegra, y como quien dice, con tristeza o no, pero se regresó. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Esto de se ha vuelto a sus dioses, podríamos considerarlo como un verdadero desafío que Noemí está poniendo sobre la mesa para con Ruth. Esto es, no se trata de un cambio de cultura nada más, Ruth. No se trata solamente de un cambio hasta tal vez de clima, de costumbres, de alimentos. Estamos hablando de lo más importante. Ella, al final de cuentas, su lealtad sigue siendo para con sus dioses. La tiene conmigo como su suegra en su momento, pero hay prioridades en el corazón de Orfa y no vemos un espíritu crítico en esto. Solamente que Noemí le dice a Ruth, no después te vayas a arrepentir, estás dejándolo más por lo menos, es a manera de pregunta. Versículo 16, este es un versículo que, tenemos incluso memorizado por lo hermoso, que expresa un cambio en el corazón a partir del poder de Dios, que como yo le mencionaba, seguramente Ruth pudo palpar en la vida de Noemí constantemente, a través de lo que Dios hizo en la vida de esta su sierva Noemí. Ruth dijo, este tiene que ser el Dios verdadero. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, a donde sea, iré yo. Ahora, esto significa falta de principios en el caso de Ruth para con Noemí, para nada, en lo absoluto. Y déjenme explicarle por qué. O sea, no es que a Ruth le diera lo mismo estar en un lugar que en otro. Cuando ella Ruth le dice a Noemí, a donde estés, yo quiero estar contigo, es porque Ruth vio que aún estando en un territorio moabita, Noemí siguió siendo fiel a su Dios, que es el de usted, mi hermano, y que es el mío, al Dios verdadero. Entonces, para Ruth no había ningún problema en seguir a Noemí, porque en otras palabras, Ruth le está diciendo, yo he visto que tú eres fiel con el Dios verdadero, no con tu Dios, más aún con el verdadero, no en balde eres fiel. Por eso es que a ti las condiciones no te van a cambiar. Eso ha impactado mi vida de tal manera que yo prefiero estar contigo que en cualquier otra parte. Y le suma a esta expresión de fe lo siguiente, a donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y aquí cierra con broche de oro, da candadazo con la expresión, y tu Dios, mi Dios. Pero es importante insistir, Ruth no estaba por conocerlo. A ver, pues ya pasó esto tan triste, Noemí, voy con usted, señora suegra, aquí ya no me gustó, a donde usted vaya puede estar mejor, o sea, no con un lenguaje relativista,
Y a donde usted me lleve, pues ahí empiezo a adoctrinarme sobre el Dios, los dioses de esa cultura, de esa región, de ese pueblo, de ese país. No, ya había una convicción en esta gran mujer, Ruth, de a donde usted esté, yo voy a estar. Porque Ruth había llegado a un nivel de entendimiento que pocos. En donde sea, puedo y debo adorar al Dios verdadero, y así quiero hacerlo. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación en nosotras dos. Yo lo estoy explicando y me impacta, me conmueve con todo y que lo he leído N veces. ¿A quién está apelando Ruth para su vida física y espiritual? A Jehová, al Dios verdadero. Así me haga tu Dios. Fue una expresión en la cual ya quedaba claro que Ruth ya en su corazón había abrazado a ese Dios verdadero. Por eso ya con toda la familiaridad del mundo dice, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un compromiso con el Dios auténtico, verdadero, el único, de parte del corazón de una moabita. Esto sin duda generó un impacto en esta Noemí, por supuesto. Vamos avanzando. Ruth y Boaz se conocen. A reserva de que leamos, me gusta explicarle un poquito al principio para que cuando se lea ya sea, digamos, de una forma más digamos, con conocimiento de causa. La ley mosaica, la ley de Moisés, permitía que pobres, extranjeros y viudas podían recoger de lo que caía, de lo que los cosechadores recogían. Poco quedaba, porque obviamente era un trabajo que hacían con cuidado. Bueno, como un gesto de misericordia a extranjeros, pobres y viudas, se les permitía, sin tomar esto como un delito, que levantaran y que eso fuera suyo. Ahora, Ruth cumplía con los tres requisitos: estaba pobre, había enviudado, era extranjera, también, y estaba viuda. Entonces, por ese lado, cumplía los requisitos. Ruth, sin calcularlo, ni siquiera Noemí interviniendo en una primera etapa, esta es una situación en la que vemos actuando atrás de este telón la mano bendita y poderosa de nuestro Señor. Ruth acude a un plantío, a terrenos que le pertenecían a Booz. Vamos leyendo la palabra del Señor. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Bueno, sí, tenemos que regresarnos tantito a la explicación y ya leemos abiertamente el pasaje. Vos, cuando ve a Ruth, indaga, todo indica por ella, y logra saber todo lo que de Ruth hemos mencionado en esta clase. De tal manera que dice, es extranjera, pero más fiel a mi Dios que muchos de mis compatriotas. Es pobre, es viuda, elementos que requieren de un cuidado, de una atención, de una reacción de mi parte, pero ya primero hubo un impacto en el corazón de Booz. Posiblemente, y yo subrayo esto, hubo un impacto también a su vista. Se puede considerar que Ruth era una mujer también físicamente hermosa, pero lo importante es que de su corazón lo era, y esto ya Booz lo había detectado, visto, conocido, se había enterado de esto. Entonces, el trato
se desarrolla de una forma preferente. Ahora sí vamos a leer. Bueno, regreso otro poquito. ¿Por qué dijimos que la mano de Dios atrás de todo esto? Booz era pariente, y digo era porque ya había fallecido, de Elimelech. Eran parientes. Esto es sumamente importante. Y me adelanto un poco, lo veremos la siguiente clase, la última. Porque habiendo ese parentesco, aunque sea político, Booz podía fungir como Goel. ¿Qué es eso? Ahí lo dejamos. Pero es una cosa preciosa ver cómo Dios todo lo ajustó, lo acomodó, lo guió, lo estableció para dar una historia asombrosa en su palabra y que nos deja muchas enseñanzas. Entre ellas, cómo de un corazón amargado tenemos un corazón de gozo, el de Noemí. Pero también vemos de alguna forma revelado de una forma anticipada y por ende no muy clara, no muy precisa, mucho menos completa, la figura de nuestro Señor Jesucristo redimiendo a alguien. Pero no nos adelantemos tanto. Entonces, cuando vos sabe de Ruth y de su contexto, de su pasado, entonces dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, le está dando un trato como si formara parte del pueblo. Claro, en una condición de sierva. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Claro, no conocía al pueblo judío, pero ya había conocido al Dios de los judíos. Y seguimos leyendo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, bueno, ahí le podemos detener un poco. Se da cuenta de que ya ahí hay una expresión de ambas partes, de un vínculo que solamente en Dios se puede tener, es decir, un vínculo real e irrompible. O sea, ya estamos hablando de dos personas fieles a Dios, en donde por ende hay un entendimiento básico, si usted quiere, en ese momento, pero es el principal para cualquier relación más adelante que se pudiera dar. Esto lo estoy resaltando porque lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, no creamos que se trató de una situación fortuita y que pues se casaron solo porque se cruzaron sus miradas. No, hubo una manifestación clara para ambos de que eran el uno para el otro. ¿Por qué? Porque los dos amaban a Dios. Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Aquí ya, o sea, primero decimos, ¿verdad? Al menos en México, vos lanzándole flores a Ruth, eres una mujer ejemplar. Y Ruth diciéndole a vos, usted no se queda atrás. Me ha consolado siendo extranjera, siendo una desconocida para usted. Sigo leyendo. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, o sea, ya cada vez dando pasos más adelantados, dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Yo me pregunto, ¿cómo habrá visto Booz, tal vez de reojo, las ganas con las que esta mujer comió? Porque dice hasta que se sació. ¿Cuánto tiempo comiendo mal de parte de esta mujer? Y cuánto gozo sin duda experimentó Booz
porque no se trataba de un hombre cualquiera que dijera, con esto ya la tengo conquistada, le estoy dando de comer como hacía tiempo no lo hacía. Seguramente la vio con ternura, con afecto y sobre todo con el filtro, es una mujer que teme a Dios. Entonces, ahí está, ya otros 2 versículos nos quedan, cómo se está cosiendo esta situación para lo que viene más adelante. Dice el versículo 15, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, que recoja de lo bueno, no del piso, de la tierra, para ser más exactos. Versículo 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. En pocas palabras, ya había una situación preferente de parte del corazón de Booz y que oficializó, o sea, le dijo a los demás, con ella tienen cuidado, a ella me la respetan, ella es alguien especial. Solamente creo que le faltaba decir para mí, ¿verdad? Pero eso, bueno, se fue consumando más adelante. Cuando Noemí se entera de toda esta situación, que es en paralelo, dice, no cabe duda que aquí está Dios, y lo entiende por lo que le he comentado. Ella es la que logra detectar y reparar, o sea, llegar a la conclusión, bueno, vos, de alguna forma, es pariente mío porque lo fue de Elimelech. Y entonces, Ruth, en ese vínculo familiar, también tiene sus derechos. Esos que aparentemente se habían perdido con la muerte de su padre, con la muerte de su cuñado, con la muerte de su esposo. El Señor dice, nuestro Señor dice, no te preocupes, hija, no te preocupes, sierva mía, tengo forma de que esto cambie para tu vida. Es una historia de verdad hermosa, conmovedora, y vamos a ver, si Dios lo permite, en la siguiente lección, cómo Dios, usando la vida de Noemí, va desarrollando más pasos para que esta relación se establezca en una relación conyugal, hermosa, de mucha bendición para mucha gente. Pero no, ya no me adelanto tanto. Muchas gracias, hermano, por su presencia en esta clase. Espero que le haya sido de bendición este tiempo. Oramos y con insistencia, mil gracias por su compañía hasta esta instancia. Nos va a gustar mucho, deseamos de todo corazón que esté con nosotros hasta la última clase, que es en breve, para que podamos estar juntos hasta el final. Gracias, Señor, por tu palabra, que hemos podido leer y meditar en ella, reflexionar en sus benditas enseñanzas. Y, Señor, nos quedamos tan cortos, entendiendo que es tan profunda. Ayúdanos a seguir, pues, leyendo, reflexionando, profundizando en cada capítulo, Señor, de tu bendita palabra. Siempre hay algo nuevo para nuestra vida. Bendice a cada familia, a cada hermano que participa en este curso, Señor, de una forma muy especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga de una manera muy, muy especial. Hasta pronto.